Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, vamos a continuar con el libro de El poder de Camelot y la fortaleza perdida. Y vamos a iniciar el capítulo 5, que se llama El poder de la lanza sangrante. El poder de la lanza sangrante. Perceval tardó un instante en darse cuenta de que volvía a estar en el jergón de la hechicera. Esta, sentada en un taburete a su lado, lo miraba de cerca. ¿Habéis encontrado lo que buscabais?, preguntó la mujer. Creo, empezó a decir el galés, pero no pudo seguir. A la extraña sensación de no haber soñado, sino vivido aquel encuentro, se sumaba la certeza difícil de explicar de haberse entrevistado con un fantasma. Por encima de todo estaba el vértigo de pensar que aquel hombre era su padre, sin estar completamente seguro de ello. Vislumbraba un rayo de luz tras saber que el caballero no era un traidor, sino la víctima de una injusticia. Y en el alma atribulada de Perceval y su estómago revuelto, aún quedaba espacio para la angustia de no haber obtenido respuestas inequívocas. Creo que él no sabe que está muerto, dijo el caballero finalmente, mientras se incorporaba y se sentaba en el catre. Ni siquiera sé si me oía cuando quiso continuar, pero tuvo el espasmo de una arcada. Podéis estar seguro de que no lo sabe. Es un alma en pena, confirmó la mujer, dándole un vaso de madera que contenía un líquido de olor resinoso. Bebed, es para asentar las tripas. El galés obedeció, y no tardó en sentir alivio, aunque solo fuera de las náuseas. Después confió a la maga la razón y las vicisitudes de su búsqueda, así como lo que había dicho el fantasma. No solo no había motivo para ocultar su historia a quien le había dado albergue y ayuda de forma tan generosa. Además, era posible que aquella mujer, dotada de artes y poderes que iban más allá de lo humano, aún pudiera prestarle otros socorros. ¿Tenéis aquí alguna pertenencia suya de cuando estaba vivo?, dijo ella, tras escuchar todo el relato. Volvían a estar sentados a la mesa. En mi alforja llevo algo que creo de su propiedad, respondió Perceval. Está fuera en mi caballo. Las bestias necesitan comer y descansar. Podéis descargarlas, guardarlas en el establo y traer lo que tenéis. Ni en monasterios ni en castillos encontré auxilio como el vuestro en esta búsqueda que me es tan cercana al corazón y al alma, dijo el galés, levantándose del asiento. ¿Puedo saber quién sois para nombrar a quien tanto debo? Para vos mi nombre es Blité. Gracias, Blité. Os lo digo de todo corazón. El caballero que tanto había cabalgado en solitario desde la primera de sus andanzas ya no era el mismo.
Cuando salió a la noche cerrada, con un farol que apenas alumbraba la niebla, sintió un deseo de regresar junto a la hechicera, que era pura y llanamente necesidad de compañía. No había transcurrido tanto tiempo desde que despertara de sus adentros el primer anhelo de averiguar dónde estaban sus raíces, y menos aún desde el golpe de saber, muerta a su madre, que pesaba en su conciencia más allá de cualquier absolución. Ahora había perdido a su compañero de armas y viaje, que no solo era su amigo, sino también quizá su única familia, o más precisamente el único pariente en que podía confiar sin reserva alguna. Y si era verdad que la voz que lo seguía era la de su padre, y que el hombre que acaba de ver en la llanura del norte era el dueño de esa voz, había llegado tarde a conocerlo, aún más tarde que el reencuentro con su madre. Cuando hubo acomodado al caballo y las dos mulas junto a la vaca y las ovejas de Blité, y después de darles forraje, volvió a salir, y cayó en la cuenta de que le había llegado la hora de conocer el miedo. Las canciones de los bardos nunca hablaban de esa encrucijada inescrutable en el camino de todo caballero. Quienes calzaban espuelas solían guardar silencio sobre su propia experiencia. Aquellos que habían llegado a edad provecta decían que los miedos son ganado de los demonios, que éstos crían en los campos de confianza que hay en las almas mientras son jóvenes. Esas reses solo cortan la hierba de los prados al pastar, como hacen las ovejas, pero cuando crecen se convierten en cabras insaciables, que desbrozan, arrancan de raíz y devoran cualquier hoja o yema, hasta convertir el prado en un calvero, tragarse todo brote de futuro y llenar el pasado de excrementos. Al caballero, como a cualquier mortal, le llegaba el momento de enfrentarse a esa plaga de estragos, y al paisaje estéril donde medran los diablos, para espantar los miedos y así salvar los campos de confianza. La solución no estaba en ahuyentarlos, porque si no estaban ahí para cortar la hierba, la confianza crecía tanto que acababa tapando la vista y hasta el sol. La única manera era llegar a un acuerdo con un solo demonio para que defendiera sus pastos de cualquier otro diablo e impidiera que su ganado se aparease. Ahora Perceval tenía la impresión de que ya no podía evitar el trance de enfrentarse a sus demonios y poner orden en los campos de su alma. Cuando entró en la casa, dejó a su lado su manta, su alforja y sus armas. Se sentó a la mesa y puso el guante junto al pan, el queso y la cerveza que la hechicera había servido. Blité bebió un trago y se quedó mirando fijamente la pieza. Después acercó la mano izquierda, puso la palma sobre el guante sin usarlo y cerró los ojos. Su respiración se fue agitando y el galés percibió que los globos de sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados, como sucede al soñar. Pasó así un breve lapso. Después, sin separar aún los párpados, retiró la mano izquierda, la dejó colgar lánguidamente del borde de la mesa y se llevó la derecha al pecho.
Poco a poco recuperó una respiración calmada. Echó la cabeza hacia atrás, miró a la oscuridad de la techumbre y luego a Perceval. Tenía las pupilas muy dilatadas. Bebió otro trago de cerveza antes de hablar y el galés, que había permanecido a la espera inmóvil como una gárgola, hizo lo mismo. Vuestra madre era una mujer elegante y su vida un estuche para guardar un dolor que no le cabía en el pecho, dijo la hechicera. Este guantelete fue de vuestro padre, al que hoy habéis conocido, aunque en su forma más triste, pues tuvo momentos de gloria. Alcanzó la fama venciendo a una bestia formidable sin más armas que sus manos, y guardó para siempre uno de sus colmillos. Vuestra madre enterró el guantelete como si fuera su esposo en ese cofre que vos hallasteis. Hay lágrimas de ella en la piel, bajo el acero. También he visto una torre al borde del mar. Esta escarapela puede tener relación con esa torre, dijo Perceval, poniendo la pieza de las 3 cintas junto al guantelete. Blité la miró en silencio. También fue suya. Usadla cuando no quede a dónde ir, dijo después, y acto seguido cortó un buen trozo de queso y se puso a comerlo con pan. Perceval guardó sus tesoros y comió un poco también. Encontraré la torre, al traidor y al asesino, anunció después de apurar su cerveza. Vuestro padre descansará si lo lográis. Dejaos guiar por él y no os alejéis del guantelete. Y cuando quiera volver a veros, ¿qué debo hacer para orientarme? No sé cómo he llegado hasta aquí, preguntó el galés. Esta morada no es exactamente un lugar, buen Perceval. Si es preciso, volveréis, y siempre seréis bienvenido. Un día después de despedirse de Blité, Perceval continuaba viajando sin tener una idea clara de la dirección que seguía. El cielo, siempre encapotado, le escatimaba la visión de las estrellas. Había dejado a la hechicera la mula de Aglobán y llevaba el equipaje de ambos en la suya. De cuando en cuando, la voz de su padre, que ya no le sobresaltaba, guiaba sus pasos de un modo extraño que el caballero tardó en descifrar. No le daba indicaciones precisas, pues parecía seguir enzarzado en el mismo discurso del país de los pictos, pero cuando el galés erraba el camino, sonaba menos nítida y coherente, y viceversa. Las tierras que atravesaba parecían cada vez más enfermas, y dio varios rodeos para esquivar en lo posible los bancos de niebla. Aún así, en más de una ocasión hubo de cruzarlos y fue transportado a lugares extraños. Vio un río que remontaba la pendiente y se perdía bajo unas rocas a cuyos pies se amontonaban deshechos y hediondos los peces muertos. Pasó a través de un bosque completamente seco, gris y pajizo, que crujía y crepitaba
como si la propia muerte lo estuviera devorando por dentro. Gracias a la boca de su antigua mina abandonada, se salvó en el último momento de una violenta granizada de hielos grandes y oscuros, como cabezas de gato que reventaban la tierra al golpearla, y recorrió aldeas abandonadas, junto a huertos yermos, donde lo más parecido a un ser vivo eran blancas calaveras de vaca. A pesar de la creciente dificultad para encontrar lugares donde pudiera pastar las monturas, siguió avanzando y al fin alcanzó los restos de una vieja muralla. Perceval tanteó el camino en paralelo a las piedras caídas y la voz, que llevaba tiempo sin hablar, no tardó mucho en decir a su espalda: «Fides, hasta la tumba, Fides». Sonaba clara, y el galés siguió avanzando sin descanso hasta llegar al mar oscuro y frío. Pasó aquella noche al raso, envuelto en la manta y en una lona encerada, recogido entre las bestias y algo arropado por las matas agostadas que cubrían las suaves dunas de la playa, más acá de la extensión natural de la marea. Por primera vez en muchos días lo envolvió un cielo plagado de estrellas, y se durmió diciéndose a sí mismo que no pararía hasta saber cuál era el nombre de su padre y dónde estaba su tumba. Él se encargaría de restaurar su honor y devolver su fama al lugar que le correspondía, en el firmamento de los nobles caballeros. Lo despertó un olor traído por la densa niebla, que otra vez había engullido el paisaje. Debía de ser poco después del alba, aunque la nube grisácea que lo envolvía hacía difícil identificar el momento por su luz. El olor que hizo al galés abrir los ojos a aquella ceguera húmeda era conocido e infausto: el ácido, dulce y triste efluvio de un cadáver reciente. Perceval salió inmediatamente de su envoltorio y tomó la espada envainada que siempre tenía a su lado. Percibió que el desagradable aroma no era constante. Parecía como si una brisa sutil lo trajera a rachas. Aunque la inquietud de las monturas y la niebla casi opaca complicaba la labor, Perceval no tardó mucho en preparar el equipaje y subir al caballo. Aunque la inquietud de las monturas y la niebla casi opaca complicaron la labor, Perceval no tardó mucho en preparar el equipaje y subir al caballo. Orientándose por el amortiguado sonido de las olas, deshizo el camino por el que había llegado a la playa, hasta alcanzar la mustia landa y un sendero paralelo a la costa, y se dirigió hacia lo que entendía que había de ser el norte, siempre hacia el norte, respetando el paso lento que permitía al caballo vigilar dónde pisaba. La niebla era tan espesa que durante un buen lapso el galés no vio más abajo sus rodillas, ni más allá de las orejas de su montura.
Estaba sumido en la extraña sensación de flotar en la blancura cuando oyó a su espalda: Umbra, siempre Umbra. La voz seguía siendo nítida, y Perceval quiso entender que la dirección que había emprendido era correcta. Avanzó durante toda la jornada, así hasta salir de forma brusca de la nube y comprobar dónde se hallaba. Seguía en la misma llanura ondulada y amarillenta, de vegetación ínfima, y zonas pedregosas con charcos, y apenas se había separado de la ribera. Frente a él, a lo lejos, avistó una esbelta construcción de piedra, levantada sobre un pequeño promontorio de roca negra que interrumpió la playa. Bajo el encapotado cielo azul oscuro, el edificio y el mar tenían el color de plomo. El galés arreó al caballo y poco a poco fue percibiendo detalles de lo que era, sin duda, una mansión fortificada a la que se había adosado una alta torre de base cuadrada que hundía sus cimientos en el agua. Cuando estuvo más cerca, comprendió que toda la construcción estaba abandonada y parcialmente en ruinas. De la cubierta del edificio principal solo quedaban vestigios carbonizados, y la baja y robusta muralla almenada que protegía el acceso a un primer patio se había derrumbado ahí donde habían ardido los portones, dejando una brecha a cuyos pies había desparramado sillares y dovelas. Perceval pasó entre los restos y atravesó el inhóspito patio, cuyo enlosado estaba cubierto de arena de playa y salpicado de hierbas ralas. Del caserón quedaban en pie todos los muros, pero el incendio había destruido por entero el forjado del segundo piso, y el galés que había dejado las monturas junto a la entrada recorrió entre escombros los altos espacios abiertos al cielo. Al llegar al gran salón, le llamó la atención una gran chimenea en la que podían entrar 6 hombres de pie. Estaba construida por 3 bloques labrados de piedra negra, y en el ciclópeo dintel sobresalía la figura de un curvado colmillo que aún conservaba restos de un revestimiento dorado. El galés recorrió con 2 dedos el relieve y quedó como absorto. Después, por primera vez, se erigió a la voz mientras se volvía hacia el espacio sin nadie. Ahora sé que esta era tu casa, pero ¿quién la convirtió en ruinas? No hubo respuesta, y Perceval gritó para deshacer el nudo de ira y frustración que estaba apretando su garganta. Las paredes mohosas devolvieron el eco y regresó el silencio. A grandes pasos, el galés cruzó 2 salas muertas hasta llegar al umbral de la entrada a la torre. Aún estaba en el suelo la marca dejada por las cenizas de la puerta y sus herrajes sueltos y oxidados. Justo encima de la ojiva del arco había grabadas 2 letras capitales separadas por pequeños rombos, una S y una U. A su izquierda, alguien había picado la piedra hasta hacer desaparecer la primera de las 3 letras: Fides Sanguem Umbra. Oyó fantasmagóricamente a su espalda: ¿quién forró Fides? ¿Quién ordenó esta destrucción? Gritó el galés,
y ascendió corriendo las escaleras de la torre, primero de caracol y después adosadas a las paredes. Atravesó 4 desolados pisos de piedra con saeteras hasta llegar a lo más alto, donde otro arco apuntado se abría al vacío. Mientras recuperaba la respiración, apoyado en las jambas, vio ante sí un panorama que ya conocía. Más abajo, un mar de nubes blancas y a lo lejos una bandada de patos volando en formación. No esperó a ver cómo caía el ave fulminada. Echó a correr escaleras abajo y no se detuvo hasta llegar al patio. Según parece, los sitios ya no son lugares, ni los días están hechos de horas, dijo el galés para sí, mientras se sentaba en una piedra para recuperar la calma, y se forzó a pensar. En aquellos contornos tenía que haber alguien, fuera villano o señor, monje u hombre de armas, que pudiera dar razón del caballero del colmillo y del fatal destino de su casa. Más aún, podía haber alguien que supiera la verdad de la traición al rey y quién había sido su artífice. Se decidió a buscarlo palmo a palmo y puerta a puerta, pero antes revisó toda la fortaleza y el resto del promontorio. Albergaba la débil esperanza de encontrar alguna tumba, si bien no halló más pistas ni rastros. Exhausto, pero tan decidido como en el primer momento, el caballero regresó a su caballo, montó y se puso en marcha, de nuevo hacia el norte, según le había indicado hasta entonces la voz, pero esta vez sin apartarse de la costa. En la llanura, ocultando el sendero frente a él y extendiéndose hasta la playa, infinidad de fibras de niebla estaban tejiendo y destejiendo una nueva fantasmagoría. Caminando al paso, se adentró en aquellos jirones de nube y siguió adelante. Pero cuando debían estar ya a un tiro de flecha de la torre, se volvió un momento para mirar hacia atrás y vio con asombro que no se había alejado más de 20 pasos de las ruinas. Considerándolo una señal, decidió regresar para probar suerte por el sur. De algún modo tenía que rodear aquel banco para salir de ahí, pero fue inútil. Amigo mío, parecemos liebres en la red, y la voz guarda silencio, dijo Persabel a su montura con un punto de abatimiento. Entonces recordó uno de los consejos que le dio la hechicera, que usara la escarapela cuando ya no hubiera a dónde ir. Acto seguido, sacó el distintivo de su bolsa, se lo ató al brazo derecho, apretando el lazo, y continuó el camino que se había trazado. Solo había dado unos pasos de nuevo hacia el sur, cuando un murmullo empezó a resonar en la llanura, cada vez más fuerte, ganando trepidación. Detuvo su caballo, se volvió otra vez sobre la grupa, y mientras el ruido subía de magnitud y empezaba a poder ser reconocido, presenció algo que era imposible. Una batalla de cientos de caballeros y soldados, con su atroz estruendo de aceros, gritos y relinchos, se dejaban ver entre los hilos desmadejados de la niebla. Tras la enorme refriega podía entreverse un campo de justas con sus gradas y las coloridas tiendas empenachadas de banderines y gallardetes. Más allá se divisaba la oscura
y lejana mole de un castillo. Atónito, tardó un poco en ponerse el yelmo, a apretar su lanza y embrazar el escudo, pero no se movió del sitio. No sabía si era efecto de la niebla o engaño en sus ojos, pero tenía la impresión de que ni los pies de los guerreros ni los cascos de los caballos tocaban el suelo. Sin embargo, parecían reales los surtidores de sangre que brotaban de los tajos de espada y hachas y los feroces aullidos de heridos y atacantes. La justa de las 12 manos, dijo entre dientes, con un aire ausente como si hablase para el fantasma, poniéndose de pie sobre los estribos y oteando: tengo que encontrar la tienda del rey Browen. Cuando vio a unos soldados cortando la diestra a un caballero caído, no esperó más y espolió a su montura. Aún estaba lejos y seguía un trayecto oblicuo para rodear el núcleo de la batalla por un flanco cuando vio que un caballero de armadura azulada galopaba hacia él, lanza en ristre. Arreando, enfiló hacia el caballero y al tenerlo más cerca, confirmó que su negra montura corría volando a un palmo del suelo. Ya estaba solo a 5 cuerpos de distancia cuando vio claramente en el brazo de su adversario la misma escarpela que él portaba y oyó a su espalda: Fides, siempre, Fides. El choque fue seco y directo. Los dos se cubrieron del certero lanzazo del contrario con la rodela y partieron las astas. Pero mientras el caballero azul solo se tambaleó en la silla, Perceval salió despedido y soltó riendas para no llevarse consigo a su caballo. El golpe fue duro, aunque no tanto como para que no se recuperara y pusiera en pie antes de que su adversario volviese. El caballero azul desmontó, desenvainó su espada y se dirigió caminando a Perceval. Este ya había sacado su acero. Sé quién sois y por qué vais a morir, dijo el azul. Soy Perceval y quiero saber a quién voy a matar, respondió el galés. El caballero rió antes de hablar. Solo os diré que yo dejé sin sangre al malnacido que os engendró, que yo mismo lo arrojé al mar y ordené quemar su casa. Ahora es vuestra la deuda y hoy vais a pagarla. Por toda respuesta, Perceval acometió al asesino con tal furia que éste retrocedió 2 pasos. Varias veces chocaron los aceros antes de que el galés acertara a dar un tajo en el costado al azul. Del golpe cortó el peto, el espaldar y la cota y hundió la hoja no menos de 5 dedos. Aún así, no brotó sangre, ni el caballero hizo más que desplazarse un poco de donde estaba, y respondió con un espadazo que no partió en 2 a Perceval, porque éste hurtó a tiempo la cintura. Luego, a la media vuelta, el galés hundió el filo de su espada en el muslo del azul, pero éste siguió sin inmutarse ni sangrar,
y en 3 golpes seguidos abolló el yelmo y la coraza de Perceval como si fueran de estaño. Entonces éste cortó el cuello de su adversario, pasando el acero entre el yelmo y la coraza, con un chispazo, pero no cayó la cabeza, ni el azul dejó de atacar sin mostrar el menor cansancio. Entonces, guiándose por una intuición, el galés retrocedió tan rápido como pudo hasta el lugar donde se había detenido su montura. Buscó apresuradamente en la alforja, tomó el guantelete de su padre y se lo puso. El caballero azul, que lo había seguido, retándolo y tachándolo de cobarde, cayó de inmediato al suelo desde el aire que flotaba y se sorprendió cuando Perceval, sin mediar palabra, se abalanzó sobre él con todas sus fuerzas. Fue algo más que sorpresa lo que experimentó al recibir un formidable tajo en el otro costado, causando al fin, por efecto de la mano enfundada en el guantelete del gran misterio. Esta vez saltó la sangre regando a Perceval de lado a lado. El caballero trastabilló y se desplomó. Quedó de rodillas en el suelo apoyado en una mano, y el galés lo desarmó de una patada. La memoria, la justicia y la fuerza de mi sangre os han vencido. Si os queda algo de honor, decid el nombre de mi padre, lo cominó. Aquí no hay más que una sangre, que es tan vuestra como la mía, la de la misma estirpe, dijo el azul respirando con dificultad, pero el mismo traidor que os dio la vida os quitó el derecho a llevarla. Mi padre no mató al rey, sois vos el traidor, o estáis ciego a la verdad, dijo el galés, poniendo la punta de su acero frente a la víscera del azul. Por última vez, decid el nombre de mi padre para conjurar su olvido y restaurar el honor de esta familia. El azul tosió de forma agónica y se dejó caer de espaldas. Perceval iba a rematarlo cuando habló con su último aliento. Umbra, siempre umbra, dijo, y quedó inerte. En ese instante, una estruendosa y violenta ráfaga de viento que a punto estuvo de derribar a Perceval se llevó consigo la niebla, y cuando había visto ahí, volvió el silencio, y no quedó ni rastro de la batalla, la arena, el castillo y los cadáveres. Había encontrado una granja abandonada, pero situada al abrigo de un bosquecillo de fresnos. Ondulados prados y colinas se extendían hasta la línea azul oscuro del mar como horizonte. Aprovechando un caldero abandonado y otros utensilios de cocina, se preparó un reconfortante caldo de hierbas. Brillaba la nítida luz de un cielo blanquecino sobre un remanso sin nieblas ni misterios. En aquel lugar solitario, pero beatífico, Perceval dejó descansar a su cuerpo durante un par de días e intentó ordenar sus pensamientos. Al fin, sabía una parte de la triste verdad. Su padre había sido perseguido, muerto y borrado de la historia por su propio linaje, y era difícil creer que William de Wenlock, que pertenecía a la familia, no supiera mucho más de lo que había dicho.
era necesario poner sitio a su silencio y obligarla a contar toda la verdad antes de que ella misma o sus familiares enviaran más asesinos a buscarlo. No era descabellado pensar que el propio Aglován, que llevaba su misma sangre, hubiera sido víctima de aquella conjura por intentar ayudarlo, aunque prefería creer que la misma niebla que lo había hecho esfumarse podía traerlo de nuevo en cualquier momento. Todo parecía posible en aquel extraño mundo donde ni siquiera el tiempo seguía su curso. Una vez recuperado, Perceval decidió volver a los senderos y los campos para desandar el largo camino que lo llevaría de regreso al monasterio de Mainán, en el norte de Gales, donde había de enfrentar a la abadesa con la verdad, solo con su montura, su equipaje y una buena reserva de víveres y agua para afrontar la aventura en aquellas tierras inhóspitas. Volvió a lanzarse a través de los engaños de la niebla, siguiendo siempre el camino de la costa. Sus ojos se empañaban a menudo pensando en el triste destino de su padre, al que nunca podría enterrar, en el dolor callado de su madre y en lo mucho que le estaba costando poner orden y justicia en la historia de los tres. Echaba de menos la voz, pero no había vuelto a hablar desde que estuvo en la torre, pero siguió adelante. Al atardecer de la primera jornada, después de abandonar la granja, se le apareció tierra adentro un castillo que emergía imponente de un banco de niebla. Sabía bien que el océano blanco que había por medio podía ser tanto una nube baja como una de aquellas zonas donde cualquier cosa podía ocurrir, pero no dudó en adentrarse en él, pues estando como estaba aquella fortaleza, no tan lejos de la torre en ruinas, cabía la posibilidad de que sus moradores tuvieran alguna respuesta a sus preguntas. Prudentemente se puso el guantelete que ahora llevaba siempre en el cinto y se sumergió en la nada. La escarapela volvía a estar en su bolsa. Varias veces llegó hasta él el desagradable olor cadavérico que lo había despertado en la playa, y otras tantas tuvo que detenerse porque el caballo no sabía dónde pisaba. En una de aquellas paradas oyó la voz a su espalda. Sanguén. Sonaba más nítida que nunca. Sanguén. El galés se preguntó por qué era tan clara si se estaba alejando de la triste tumba marina de su padre. Y cuando poco después la voz volvió a decir lo mismo, comprobó con sorpresa que era tan limpia y presente como si su padre estuviera vivo y a su lado. Cuando salió de la niebla, remontando el camino sinuoso que ascendía por una colina hasta la entrada del castillo, Perceval se percató de que hasta el momento no se había topado con ninguna barrera portentosa, como aquellas que causaban que jamás pudiera llegar a su destino, pero no bajó la guardia. Después de pedir albergue a un centinela que le pareció muy real y perfectamente vivo, esperó en el patio, y al poco un solícito sirviente lo acompañó a través de un arco a un segundo patio donde había caballerizos y pajes preparados para atenderlo. En la escalera que daba entrada al palacio lo esperaba una dama joven vestida y aderezada con toda la calidad y la princesa de una hija de rey. Por lo que veía,
Estaba convencido de que aquel lugar no era un sueño ni una ilusión. Sed bienvenido, noble caballero, dijo la dama con una sonrisa acogedora. A vuestros pies, señora, respondió el galés después de desmontar. Soy Perceval, caballero del rey Arturo. Perceval el galés, exclamó ella, es un honor recibiros en la casa y corte de mi señor padre. Después de instalaros y descansar, os lo presentaré junto a mi tío, pues este otro regente el castillo. Tal como había anunciado la dama, el galés se reunió al caer la tarde con ella y su tío en un gran salón decorado suntuosamente, donde ya estaba dispuesta la mesa para cenar. Le llamó la atención que el gran fuego que ardía en la chimenea, con muchas llamas azuladas y verdosas, apenas llegara a calentar los aledaños del hogar. También que, aun estando repleta de candelabros encendidos, la estancia estuviera poco iluminada, como si la luz de las velas no pudiera con una oscuridad más densa de lo normal. Además, todo el castillo olía tenuamente a bálsamos y hierbas, como una botica. El tío de la dama era un caballero distinguido, de edad madura, sonrisa franca y ojos tristes. Ninguno de los dos le había dicho su nombre, y él, ante semejantes circunstancias, no se atrevía a cometer la descortesía de preguntarlo, pues estaba claro que no podía ser un olvido. Sin embargo, al galés le intrigaba a qué venía tal acción por parte de sus anfitriones. ¿Qué os trae por estas tierras, noble Perceval?, preguntó el tío, tendiéndole una copa de plata con buen vino. Unos asuntos de familia me han llevado al norte, y ahora regreso a Gales. Espero que lo hayas solucionado, dijo la dama, brindando con él. Perceval se preguntaba, teniendo en cuenta el secretísimo de la casa, hasta qué punto debía confesar él los sucesos maravillosos y las visiones que había vivido en los últimos tiempos. No parecía que los moradores del castillo estuvieran alarmados, a pesar de vivir tan cerca de aquellas brumas en cuyo seno sucedían cosas que no parecían venir de Dios. Son perennes las nieblas en este país, dijo el galés. Lo son, respondió el tío al instante, ante lo cual insistió el otro. Parece como si la propia tierra y las aguas estuvieran enfermas. La dama le sirvió algo más de vino, aunque su copa aún estaba llena. Sonreía diciéndole, el paisaje de estas tierras tiene una extraña hermosura. No todos la aprecian, mas colma nuestros corazones. Hace mucho tiempo que no abandonamos nuestro hogar, dijo entonces el tío. Sigue siendo la paz de Logrés igual de respetada por los señores anglos como era antaño. Lo es, mi señor, respondió el galés, sin dejar de advertir que sus preguntas habían quedado sin respuesta convincente y ahora lo llevaban a hablar de otra cosa. Tío y sobrina lo animaron a relatar qué maravillas había visto en sus andanzas por el sur al servicio del rey Arturo, y Perceval les dio gusto sin entrar en los detalles de sus últimas pesquisas, consciente de que ellos preferían evitarlo. Así pasaron un buen rato, y siempre había una nueva pregunta de los anfitriones que alejaba a Perceval de su objetivo, interrogarlo sobre su búsqueda,
y los prodigios que recientemente había conocido. Cuando sirvieron las viandas y los tres se sentaron a la mesa, el galés se hizo el firme propósito de dirigir la conversación a su terreno. Desde su posición, Perceval veía a través de unos arcos parte de la otra sala que quedaba en penumbras, pero a la escasa luz de las velas distinguía algo así como un lecho de día con alguien tendido y sombras que iban y venían. Pudo ser por haberse distraído con esta escena, pero en un momento dado se dio cuenta de que la dama estaba esperando su respuesta a algo que no había oído y tuvo aquella desagradable sensación de perder y recuperar el sentido varias veces. ¿Os encontráis bien?, preguntó ella al caballero. Sí, perdonad, estoy un poco cansado de los días de camino, mintió el galés, que empezaba a dudar de la realidad de lo que estaba pasando. Iba a preguntaros por vuestro noble padre, el rey. Me alegra mucho tener ocasión de presentarle mis respetos. Perceval vio como el tío y la sobrina intercambiaban una fugaz mirada. El rey estaría muy complacido, dijo el tío, pero no se halla con fuerzas últimamente. Le falla la salud y hay que admitir que corren tiempos extraños y se hace difícil la vida cortesana. En verdad son días extraños. Quizá por eso no os sorprenderá lo que quiero preguntaros, respondió el galés. Antes os dije que me habían traído a estas tierras asuntos de familia y no pudo terminar la frase. La sala contigua había empezado a iluminarse con una luz blanca y poderosa que no se parecía a ninguna otra que el galés hubiera conocido. El fulgor avanzaba lentamente desde la derecha, proyectando las móviles sombras de los arcos hasta el borde de la mesa, y al fin se reveló su fuente. Entre dos parejas de damas vestidas y veladas de blanco, un paje, también albo, portaba ceremonialmente sobre un cojín una hermosa lanza, de cuya punta manaban, de algún modo milagroso, gotas de sangre que parecían resumar del metal mismo. La luz brotaba de la propia lanza y era casi cegadora. Aquella extraordinaria procesión avanzó con paso solemne hasta el lecho donde quedó iluminado un hombre pálido y enjuto, apoyado en almohadones de damasco y abrigado con un cobertor de seda. Ahí lo alimentaron como se da de comer a un enfermo. Perceval perdió el hilo de lo que estaba diciendo y cuando se recuperó de la primera impresión, estuvo a punto de preguntar a sus anfitriones por aquel inquietante espectáculo que acaba de presenciar. Si el señor del castillo y rey de aquellas tierras estaba enfermo, sin duda le parecía que debía ser aquel hombre al que atendían en la sala contigua. Pero, ¿cuál era su nombre? ¿Cuál su linaje? ¿Cómo se llamaba aquel castillo y aquel reino? Las preguntas le ardían en la cabeza, tanto que se dio cuenta de que sudaba como si tuviera fiebre. Entonces se percató de que sus anfitriones, el tío y su sobrina, cenaban calmadamente, por completo ajenos a lo que sucedía en la sala de al lado. Dudaba de la realidad de lo que estaba viendo y se dijo a sí mismo que, igual que oyó una voz que nadie más oía, podía estar viendo visiones o fantasmas. Así pues, hizo lo posible por disimular el
encogimiento que sentía y volver a entablar conversación. Os ruego que me perdonáis, dijo al fin. Creo que la fatiga me ha afectado más de lo normal. Iba a explicaros que ando en busca de mis raíces familiares y he tenido noticias de un suceso que tiene que ver con mi padre. ¿Habéis oído hablar de la justa de las 12 manos? Nunca. Escuché hablar de ella, respondió el tío al instante, demasiado rápido sin apenas pensar en ello. Se celebró a 3 jornadas de aquí y dio lugar a una batalla que no pudo pasar inadvertida. Os repito que no tengo noticias de ese suceso, dijo el caballero, tensándose como la cuerda de una ballesta. Pero quizá podáis decirme a qué señor pertenecen las costas que quedan al norte de aquí, donde todavía se conservan las ruinas de una torre, continuó Perceval. ¿Quién vos soy vos? Preguntó el otro, cuya actitud empezaba a mostrar cierta hostilidad. Solo soy un hombre que busca a su padre. Creed que os ayudaríamos si pudiéramos, replicó secamente el tío. Y tampoco sabéis nada acerca del castillo perdido del rey Browen. Basta. ¿Qué pretendéis? ¿A qué habéis venido aquí? Vos sabéis quién soy. Sin embargo, aún no me habéis dicho vuestro nombre. Mientras hablaba, el galés tuvo la impresión de que la luz que emitía la lanza sangrienta se hacía aún más potente y empezaba a latir como un corazón acelerado. Para encontrar la respuesta adecuada, hay que hacer la pregunta correcta, respondió el caballero, alzándose de su asiento enojado. En un instante, Perceval perdió el sentido y luego lo recobró. Sintió angustia y vio como la luz de todas las velas y la del fuego volaban hacia la lanza sangrante. La lanza succionó hasta el último brillo y quedó luciendo sola en medio de una oscuridad tan completa como la de la muerte. Después sucedió lo indescriptible. Sobrevino la nada. Cuando el galés volvió en sí, era de día, y el sol asomaba entre capas de nubes superpuestas. Estaba tumbado en una pradera al borde de un arroyo. El mundo en derredor parecía haber recuperado su vida de siempre. Al otro lado del riachuelo había un bosque que poco a poco se perdía de vista en un banco de niebla, pero no quedaba ni un rastro del castillo. Perceval vio que el caballo y la mula estaban ahí bebiendo tranquilamente. Le daba la impresión de que, agotado, había desmontado un momento para dar apenas un cabezazo en medio del viaje y que había sido en el transcurso de ese breve cabezazo cuando había visitado aquel misterioso castillo donde se ocultaban un rey enfermo y una lanza sangrante, como en un sueño. Una vez más intentó pensar, superando el desconcierto, si no era una alucinación lo que había vivido en aquella prodigiosa cena que no se sentía capaz de situar en el tiempo con respecto a su presente. Era seguro que el hermano del rey tenía mucho que ocultarle, que conocía la historia de las 12 manos y la muerte del rey Browen. Era tan cierto como que había un Dios, pero ¿quién era aquel hombre? ¿A qué rey pertenecía aquella corte?
No recordaba ningún detalle que pudiera develarle tal información. Ahora bien, la cuestión que más lo inquietaba era cuál podía ser su relación con el misterio que lo había llevado hasta el norte. De repente tuvo la penetrante intuición de haber rozado con la yema de los dedos un misterio mucho más grande que el de la muerte de su padre. Lo que había comenzado como una búsqueda personal podía ser parte de algo mayor. Hasta aquel momento había creído que la traición y la muerte del rey eran las causas de la injusta desgracia de su padre, pero ahora tenía el pálpito de que detrás había un motivo trascendental. ¿Cuál era la misión secreta de su linaje? ¿Tendría alguna relación con lo que había presenciado en aquel castillo o si había dejado llevar por visiones fantasmales? No podía quitarse de la cabeza la imagen de la lanza tragándose toda la luz del mundo, y no podía olvidar que la voz de su padre había sonado más clara que nunca al llegar a aquel castillo, hablando de la sangre con la misma intensidad con que sangraba la punta de aquella arma milagrosa. Sin embargo, tenía que aclarar muchas cosas antes de confiarle a alguien lo que había visto. Temía estar volviéndose loco. No sabía dónde estaba y cada vez se sentía más perdido. Ahora se hacía una pregunta nueva que debía sumar a las que habían impulsado a su aventura. Una pregunta que se había adueñado de su pecho con la fuerza de un designio. ¿Cuál era el poder de la lanza sangrante? Esperaba ya la respuesta algún día, pero de momento solo le quedaban ánimos para recogerse, para descansar. Tenía mucho sobre lo que reflexionar y muy pocas fuerzas para hacerlo. Fides sanguem umbra, dijo para sí Perceval. Montó a caballo y se puso en camino. Esta vez volvería al sur, regresaría al único hogar que conocía, ahí donde lo aguardaban con los brazos abiertos, sin penurias ni esfuerzos. Volvería a Camelot y arreó a su montura para llegar cuanto antes. Fin. Bueno, aquí concluimos nuestro libro de El poder de Camelot y la fortaleza perdida. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.